En la cena de Acción de Gracias, mi hermana se puso de pie y anunció: «Votamos y ya no eres parte de la familia». El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el reloj de la pared del comedor de mis padres. 32 personas me miraban. Primos, tíos, abuelos, todos con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la aprobación total. Mi hermana Raquel estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, con una mano apoyada en el respaldo de la silla de mi padre y la otra sosteniendo una copa de vino tinto. Tenía esa sonrisa, la misma sonrisa que usaba desde niña cuando lograba salirse con la suya. Miré a mi madre. Ella tenía los ojos fijos en su plato, cortando nerviosamente un pedazo de pavo que nunca se llevaría a la boca. Mi padre me sostuvo la mirada por 3 segundos antes de asentir levemente, como dándole permiso a Raquel para continuar. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Esta traición familiar no había surgido de la nada. Había sido planeada, votada, decidida antes de que yo siquiera llegara a esta maldita cena. Raquel tomó un sorbo de vino, saboreando el momento como si fuera el mejor día de su vida. La familia esperaba que yo gritara, que suplicara, que preguntara por qué. Pero yo conocía a mi hermana mejor que nadie. Conocía cada uno de sus movimientos calculados, cada mentira perfectamente construida. Durante 28 años había visto cómo manipulaba a nuestros padres, cómo convertía cada situación a su favor, cómo yo siempre terminaba siendo el villano de sus historias. Me levanté despacio de mi silla. Todas las miradas se clavaron en mí. Tomé mi copa de agua, bebí hasta el final y la coloqué suavemente sobre la mesa. No dije una sola palabra. Caminé hacia la puerta con pasos firmes mientras escuchaba los murmullos comenzar a crecer detrás de mí. Raquel soltó una risa nerviosa. «Eso es todo», dijo con voz alta. «Ni siquiera va a pelear. Eso demuestra lo poco que le importamos». Abrí la puerta principal y salí a la noche fría de noviembre. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era mi primo Tomás, el único de toda la familia que había tenido la decencia de verse incómodo durante el espectáculo. «Andrés, espera», me llamó. «No puedo creer que hayan hecho esto. Tú tampoco votaste en mi contra», le dije sin detenerme. No me dejaron votar. Raquel dijo que solo los miembros directos de la familia nuclear podían participar. Padres, hermanos, abuelos. El resto solo estábamos ahí para ser testigos. Me detuve junto a mi auto. ¿Testigos de qué exactamente? De tu expulsión oficial. Raquel convenció a todos de que tú eres la razón por la que la familia está dividida. Dijo que desde que volviste de la universidad has estado causando problemas, cuestionando las decisiones familiares, faltando el respeto a las tradiciones. Lo miré fijamente, y todos le creyeron. Tomás bajó la mirada. Tu mamá trató de defenderte al principio, pero Raquel tiene una forma de hacer que todo suene muy convincente. Dijo que era por el bien de la familia, que necesitaban unidad, que tú eras una influencia negativa. Subí a mi auto. Gracias por decirme, Tomás. Cuídate. Conduje durante 2 horas sin rumbo fijo. Mi teléfono sonaba constantemente. Mensajes de Raquel. No respondas mal, hermanito. Esto es por tu bien. Necesitas aprender que no eres más especial que nadie. Mensajes de mis padres. Andrés, entendemos que estés molesto, pero Raquel tiene razón en algunas cosas. Has estado muy distante últimamente. Quizás este tiempo separados nos haga bien a todos. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado distante por una razón muy específica. Durante los últimos 6 meses, había descubierto algo sobre Raquel, algo que ella había trabajado muy duro para mantener oculto, y esa información estaba a punto de convertirse en mi venganza más poderosa. 3 años atrás, cuando mi abuela paterna murió, dejó una herencia considerable. La casa familiar donde crecimos, una propiedad en la playa, y una suma de dinero que se suponía debía dividirse equitativamente entre todos sus nietos. Pero Raquel, siendo la favorita de mi padre y habiendo pasado los últimos años de vida de mi abuela como su cuidadora principal, convenció a mis padres de que ella merecía una porción mayor. Nadie cuestionó su lógica. Raquel siempre había sido la hija perfecta, la que se quedó cerca de casa, la que visitaba a la familia cada domingo, la que organizaba las reuniones familiares. Yo estaba terminando mi maestría en otra ciudad cuando todo esto ocurrió. Cuando volví y pregunté por mi parte de la herencia, Raquel me informó con esa sonrisa suya que la abuela había cambiado su testamento 2 meses antes de morir. Según el Nuevo Testamento, ella recibiría 70% de todo.
mis padres 20%, y yo recibiría solo 10% porque, según las palabras textuales del documento, había elegido alejarme de la familia para perseguir mis propios intereses egoístas. Algo en esa historia nunca me cuadró. Mi abuela y yo teníamos una relación cercana. Ella fue quien me animó a estudiar fuera, quien me decía que tenía que volar lejos del nido para crecer. No tenía sentido que me castigara por hacer exactamente lo que ella me había aconsejado. Así que contraté a un investigador privado. Lo que descubrió cambió todo. El testamento era real, pero había sido modificado cuando mi abuela ya estaba en etapas avanzadas de demencia senil. Raquel había llevado a mi abuela con un abogado amigo suyo, había preparado el nuevo documento y había guiado la mano temblorosa de nuestra abuela para firmar algo que ella probablemente ni siquiera comprendía. Técnicamente no era completamente ilegal, porque el abogado había certificado que la abuela estaba en sus facultades mentales. Pero yo tenía los registros médicos que probaban lo contrario. Tenía videos que yo mismo había grabado durante mis visitas, donde mi abuela me llamaba por el nombre de su difunto esposo y preguntaba por personas que habían muerto décadas atrás. Durante 6 meses reuní evidencia. Contacté con el abogado original de mi abuela, quien me confirmó que ella jamás había mencionado cambiar su testamento. Hablé con las enfermeras que la cuidaban, quienes me dijeron que Raquel había empezado a aislar a mi abuela de otros visitantes en sus últimos meses de vida. Conseguí extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas de las cuentas de mi abuela a cuentas controladas por Raquel, transferencias que habían comenzado mucho antes de que mi abuela muriera. Esa noche, después de ser expulsado de la cena familiar, llegué a mi departamento y saqué la carpeta que había mantenido escondida en mi caja fuerte. 300 páginas de documentos, declaraciones juradas, análisis forenses de firmas, reportes médicos, todo meticulosamente organizado y verificado por 3 abogados diferentes. Raquel había robado a la familia, había manipulado a una anciana vulnerable para enriquecerse, y yo tenía las pruebas, pero no iba a presentar esta información en un juzgado, no todavía, porque la venganza que tenía planeada era mucho más deliciosa que eso. Iba a esperar al momento perfecto, cuando Raquel se sintiera más segura, más victoriosa, más convencida de que había ganado. Y entonces revelaría todo frente a toda la familia, de la misma manera que ella me había humillado frente a todos ellos. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi tía Beatriz, la hermana menor de mi madre. Andrés, no sé qué está pasando, pero lo que hicieron hoy estuvo mal. Si necesitas hablar, llámame. Era la única persona de toda la familia que no había estado presente en la cena. Tenía gripe y se había quedado en casa. Le respondí. Gracias, tía. Estoy bien. Pronto vas a entender todo. Los siguientes días fueron extraños. Nadie de mi familia nuclear me contactó excepto para enviar mensajes fríos y distantes. Mi madre escribió. Espero que uses este tiempo para reflexionar sobre tu actitud. Raquel solo quiere lo mejor para todos. Mi padre fue más directo. Has decepcionado a esta familia, Andrés. Cuando estés listo para disculparte, sabes dónde encontrarnos. Raquel, por su parte, publicó en redes sociales una foto de la cena de Acción de Gracias con un pie de foto que decía: a veces tienes que alejarte de la toxicidad para proteger tu paz. Familia es quien te valora, no quien comparte tu sangre. Los comentarios estaban llenos de apoyo. ¡Qué valiente eres! Bien hecho por poner límites. La familia tóxica es la peor. Yo no respondí. No comenté. No le di el placer de verme afectado. En su lugar, seguí recopilando información. Descubrí que Raquel había usado parte del dinero de la herencia para comprar un departamento a su nombre. Les había dicho a mis padres que lo había comprado con sus ahorros de años de trabajo como administradora de una pequeña boutique. Pero los números no cuadraban. Su salario apenas le alcanzaba para vivir, mucho menos para comprar una propiedad de $200,000 en efectivo. También descubrí que estaba planeando algo grande. A través de Tomás, quien seguía en contacto conmigo a escondidas, supe que Raquel había convocado una reunión familiar para el día de Navidad. Iba a anunciar algo importante, algo que según ella cambiaría el futuro de todos. Tomás no sabía qué era exactamente, pero había escuchado a Raquel mencionar algo sobre la casa familiar y nuevos planes. Esa información me dio la pieza final del rompecabezas. Raquel no solo me había expulsado de la familia por diversión, lo había hecho porque estaba planeando su siguiente movimiento, y yo era el único que podría oponerse. La casa familiar, la propiedad donde crecimos, valía fácilmente $500,000, y si mis sospechas eran correctas,
Raquel iba a proponer venderla y quedarse con la mayor parte de las ganancias, justificándolo con alguna historia elaborada sobre necesidades familiares y sacrificios que solo ella había hecho. No podía permitir que eso sucediera, no solo por el dinero, sino por principios. Esa casa guardaba los recuerdos de mi infancia, las tardes con mi abuela en el jardín, las navidades antes de que todo se volviera tóxico. Raquel no tenía derecho a venderla, especialmente no cuando había obtenido su control a través del fraude. Llamé a mi abogado. Necesito que prepares una demanda. Quiero impugnar el testamento de mi abuela y presentar cargos por manipulación de persona vulnerable. Tengo todas las pruebas que necesitas. Mi abogado revisó los documentos. Esto es sólido, Andrés. Podemos ganar, pero va a ser una batalla larga y va a destruir lo que queda de tus relaciones familiares. Ya no queda nada que destruir, le dije. Ellos se encargaron de eso en Acción de Gracias. Pero aún no presentamos la demanda. Decidimos esperar hasta después de Navidad, hasta después de que Raquel hiciera su gran anuncio. Quería que ella cavara su propia tumba un poco más profunda antes de enterrarla en ella. El tiempo pasó lento. Cada día recibía algún recordatorio de mi expulsión. Mi madre eliminó todas las fotos conmigo de sus redes sociales. Mi padre cambió su testamento para excluirme, algo que descubrí cuando su abogado me contactó por error para actualizar información. Raquel organizaba eventos familiares y se aseguraba de publicar cada foto, cada momento de felicidad familiar del que yo ya no formaba parte. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que su pequeño mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Y cuando eso sucediera, yo estaría ahí para verlo arder. 2 semanas después de mi expulsión, Tomás me llamó con noticias. Andrés, necesitas saber esto. Raquel está moviendo piezas. Ayer estuvo en casa de tus padres con un tasador. Están evaluando la casa familiar. ¿Escuchaste algo más? Sí. Raquel le dijo a tu mamá que había encontrado un comprador interesado, alguien que está dispuesto a pagar $600,000. Dijo que con ese dinero podrían comprarles a tus padres un departamento más pequeño y moderno, más fácil de mantener. Y el resto del dinero, supongo que se lo queda a ella. Exacto. Dijo algo sobre inversiones familiares y planes para el futuro. Tu mamá parecía convencida. Tu papá también. Corté la llamada y marqué inmediatamente a mi abogado. Necesito una orden judicial para congelar cualquier transacción relacionada con esa propiedad. Ahora, ¿tienes suficiente evidencia para justificar eso ante un juez? Tengo evidencia de fraude testamentario. Eso debería ser suficiente para al menos retrasar cualquier venta hasta que se investigue. Mi abogado trabajó rápido. En 48 horas teníamos la orden. Cualquier intento de vender la casa familiar requeriría ahora la aprobación de un tribunal. Y esa aprobación no llegaría hasta que se resolviera la disputa sobre el testamento de mi abuela. Raquel recibió la notificación un martes por la mañana. Supe que la había recibido porque 30 minutos después mi teléfono explotó con mensajes. Primero de ella. ¿Qué mierda es esto, Andrés? ¿Ahora estás demandando a la familia? ¿No te bastó con arruinar Acción de Gracias? Luego de mi madre. Tu hermana está devastada. ¿Cómo puedes hacerle esto? Ella solo está tratando de ayudar a la familia. Y finalmente de mi padre. Esto es imperdonable. Vas a escuchar de nuestros abogados. No respondí a ninguno. En su lugar, publiqué en mis redes sociales por primera vez en meses. A veces la verdad tarda en salir a la luz, pero cuando lo hace, todo cambia. Pronto compartiré una historia que muchos necesitan escuchar. Fue vago, críptico, pero sabía que Raquel lo vería. Sabía que la haría sentir nerviosa. Esa noche recibí una llamada de un número privado. Contesté. Hola. Andrés. Era la voz de Raquel, pero sonaba diferente. Menos segura, más cautelosa. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Sé que estás enojado por lo de Acción de Gracias, pero fue por tu bien. Necesitabas aprender. ¿Aprender qué exactamente? Humildad, respeto. No puedes simplemente alejarte de la familia durante años y luego volver esperando que todo siga igual. Me reí. La ironía era deliciosa. ¿Sabes qué es realmente interesante, Raquel? Que hables de respeto cuando pasaste los últimos años robándole a nuestra abuela. Hubo un silencio largo. Luego su voz cambió completamente. Yo no robé nada.
La abuela me dejó esa herencia porque yo la cuidé, porque estuve ahí cuando nadie más estuvo. La cuidaste. Eso es cierto. Pero también la manipulaste. La aislaste. Falsificaste su voluntad cuando ya no podía ni recordar tu nombre. Andrés, no sabes de lo que estás hablando. Tengo 300 páginas de evidencia que dicen lo contrario. Reportes médicos, testimonios de enfermeras, análisis forenses, todo apuntando a que aprovechaste la demencia de nuestra abuela para robar su fortuna. Raquel respiró pesadamente. Vas a arrepentirte de esto. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Esta familia te dio la espalda una vez. Puedo hacer que te la den de nuevo, pero esta vez será permanente. Colgó. Pero yo sabía que estaba asustada. Podía escucharlo en su voz, en la forma en que pasó de la arrogancia a la amenaza tan rápidamente. Raquel estaba acostumbrada a salirse con la suya, a que nadie la cuestionara jamás. Ahora, por primera vez en su vida, alguien tenía las herramientas para exponerla. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Raquel comenzó una campaña en redes sociales pintándome como el hermano ingrato que estaba tratando de destruir a la familia por dinero. Publicó fotos viejas de nuestra abuela con mensajes emotivos. Echo de menos a la abuela cada día. Ella me enseñó el valor de la familia, algo que algunos nunca aprendieron. Sus amigos comentaban con mensajes de apoyo. Los gusanos siempre salen cuando hay dinero de por medio. Mantente fuerte. Pero yo tenía mi propia estrategia. Contacté personalmente a cada miembro de la familia extendida. Tíos, primos, personas que habían sido cercanas a mi abuela. Les conté mi versión de los hechos, no con rabia, sino con hechos. Tengo evidencia de que Raquel manipuló el testamento de la abuela. No les pido que me crean por mi palabra. Les pido que miren los documentos, que saquen sus propias conclusiones. Algunos me ignoraron. Otros me llamaron mentiroso. Pero hubo 3 personas que escucharon. Mi tía Beatriz, mi tío Roberto y mi primo Tomás. Ellos aceptaron ver la evidencia. Cuando lo hicieron, sus reacciones fueron idénticas. Shock, seguido de rabia, seguido de náusea. Esto es monstruoso, dijo mi tía Beatriz con lágrimas en los ojos. Ella cuidó a mamá durante años. Todos pensamos que lo hacía por amor. Lo hacía por dinero, le dije, y ahora está tratando de vender la casa familiar antes de que alguien descubra la verdad. Mi tío Roberto, que era contador, analizó las transferencias bancarias. Estas transacciones comenzaron 18 meses antes de que muriera la abuela. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez más grandes. Para cuando murió, Raquel había transferido más de $100,000 de las cuentas de la abuela. ¿Y nadie se dio cuenta? Raquel era la que manejaba las finanzas de la abuela. Convenció a mamá y papá de que era más fácil así, que ella podía asegurarse de que todas las cuentas se pagaran a tiempo. Tomás miró los reportes médicos. Aquí dice que la abuela fue diagnosticada con demencia senil moderada, asevera 14 meses antes de morir, y el testamento fue cambiado 11 meses antes de su muerte. Exactamente, en un punto donde legalmente no debería haber podido tomar decisiones de esa magnitud. Entonces el testamento es inválido. Debería serlo, pero el abogado que lo certificó afirma que la abuela estaba lúcida ese día. Tenemos que probar lo contrario. Fue mi tía Beatriz quien tuvo la idea crucial. Yo visité a mamá ese mismo día, el día que firmó el testamento. Raquel me llamó esa tarde diciendo que mamá había tenido un buen día, que había estado muy clara y alerta. Pero cuando yo llegué 3 horas después, mamá no me reconoció. Me llamó por el nombre de su hermana que murió en 1985. Pensé que era solo uno de sus episodios, pero ahora me doy cuenta. Raquel mintió. ¿Puedes declarar eso? Puedo y lo haré. No voy a dejar que Raquel se salga con la suya en esto. Con estas 3 personas de mi lado, la dinámica comenzó a cambiar. Ellos empezaron a hablar con otros miembros de la familia, a plantar semillas de duda. No confrontaban directamente a Raquel, solo hacían preguntas. ¿No te parece raro que la abuela cambiara su testamento justo cuando estaba peor de salud? ¿Por qué Raquel necesitaba tanto control sobre las finanzas de la abuela? ¿Realmente crees que la abuela quería que Andrés fuera excluido casi por completo? Raquel sintió el cambio. Comenzó a actuar más desesperada. Organizó una cena familiar, excluyéndome obviamente, donde trató de solidificar su narrativa. Según Tomás, quien asistió como espía, ella pasó toda la noche hablando de lo egoísta que yo era,
de cómo estaba tratando de robar dinero que no me pertenecía, de cómo había contratado abogados para atacar a la familia. Pero varios de los presentes ya habían hablado con mi tía Beatriz. Ya habían visto partes de la evidencia, y aunque no me defendieron públicamente esa noche, tampoco apoyaron a Raquel con el entusiasmo que ella esperaba. Fue entonces cuando Raquel cometió su primer error real. Presionada y asustada, aceleró sus planes. En lugar de esperar hasta Navidad para su gran anuncio, convocó una reunión familiar de emergencia para la primera semana de diciembre. El tema era la casa familiar. Según el mensaje que envió al grupo familiar del que yo obviamente había sido eliminado pero que Tomás me reenvió, había encontrado un comprador dispuesto a pagar $650,000, 50,000 más que la oferta original. Necesitamos actuar rápido antes de que perdamos esta oportunidad. Lo que Raquel no sabía era que mi abogado ya había presentado la demanda formal. La orden judicial estaba en proceso de ser entregada, y la reunión familiar que ella había convocado para el sábado iba a convertirse en el escenario perfecto para su destrucción pública. Porque yo también iba a estar ahí, con mi abogado, con mi evidencia, y con algunos invitados especiales que Raquel no esperaba ver. El jueves antes de la reunión, contraté a un notario público y a un videógrafo legal. También invité a 2 reporteros de un periódico local que habían estado investigando casos de abuso financiero de ancianos. Les mostré mi evidencia de forma preliminar. Si esto es real, me dijo uno de ellos, es una historia importante. El abuso financiero de personas mayores es un problema enorme, y la mayoría de las veces los perpetradores son miembros de la familia. ¿Puedo citarte? Todavía no. Pero después del sábado, pueden publicar todo lo que quieran. El viernes en la noche, Raquel me envió un último mensaje. Sé que vas a intentar arruinar la reunión mañana. Tomás me contó que planeas aparecer. Te lo advierto, Andrés. Si te presentas, voy a hacer que papá llame a la policía. Vas a quedar como un loco frente a toda la familia. Le respondí por primera vez en semanas. Nos vemos mañana, hermanita. Trae a tus abogados si quieres. Yo llevaré los míos. Esa noche no pude dormir. Revisé cada documento una y otra vez. Verifiqué cada testimonio, cada fecha, cada transacción. Todo tenía que ser perfecto. Porque sabía que Raquel no se rendiría fácilmente. Usaría cada truco emocional, cada manipulación, cada mentira que tuviera en su arsenal, pero yo tenía algo que ella nunca tuvo. La verdad. Y la verdad, cuando está respaldada por evidencia irrefutable, es más poderosa que cualquier mentira. El sábado llegó. Me vestí con mi mejor traje. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería que me tomaran en serio. Quería que cuando Raquel tratara de pintarme como el hermano loco y vengativo, mi apariencia calmada y profesional dijera lo contrario. Llegué a la casa familiar 30 minutos antes de la hora acordada. Mi abogado, el notario y el videógrafo me acompañaban. Los reporteros esperaban en un café cercano, listos para llegar si yo los llamaba. Mi tío Roberto abrió la puerta. Estaba esperándome. Andrés, entró rápido. Raquel no sabe que estás aquí. ¿Dónde está toda la familia? En la sala. Raquel está mostrándoles fotos de departamentos nuevos para tus padres, hablando de lo maravilloso que será cuando vendan esta casa y empiecen un nuevo capítulo. Perfecto. Entramos a la casa. Podía escuchar la voz de Raquel desde la sala, animada y convincente. Y con el dinero restante, podríamos crear un fondo familiar. Para emergencias, para ayudarnos mutuamente. Todos ganaríamos. Caminé hacia la sala. Mi abogado y el notario me seguían. El videógrafo ya estaba grabando. Cuando aparecí en el umbral de la puerta, la habitación entera se congeló. Raquel estaba de pie frente a una pantalla donde proyectaba fotos de propiedades. Mi madre estaba sentada en el sofá junto a mi padre. Había al menos 20 personas más. Tíos, primos, amigos cercanos de la familia. Todos me miraron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la hostilidad abierta. Raquel recuperó la compostura rápidamente. Tienes mucha cara presentándote aquí después de lo que hiciste. Llamé a mis abogados. Están preparando una contrademanda por acoso y difamación. Me acerqué calmadamente al centro de la sala. No vine a pelear, Raquel. Vine a mostrarle a la familia la verdad. Mi padre se puso de pie. Ya escuchamos suficientes de tus acusaciones. Raquel nos explicó todo. Estás molesto porque la abuela la quería más a ella que a ti. Eso no es un crimen. No.
pero el fraude testamentario sí lo es. Le hice una seña a mi abogado. Él abrió su maletín y comenzó a repartir carpetas. Una para mis padres, una para cada tío presente, una para los abuelos maternos que estaban en la esquina. En estas carpetas encontrarán copias certificadas de los reportes médicos de la abuela. Notarán que fue diagnosticada con demencia senil severa 14 meses antes de su muerte. También encontrarán una copia del testamento modificado, fechado 11 meses antes de su muerte. Y finalmente, declaraciones juradas de 3 enfermeras y 2 médicos que trataron a la abuela, todos confirmando que en el periodo en que firmó ese testamento, ella no estaba en condiciones de tomar decisiones legales. Raquel intentó interrumpir. Esto es ridículo. El abogado certificó que estaba lúcida. Le mostré un documento. Este es el testimonio de la tía Beatriz. Ella visitó a la abuela exactamente 3 horas después de que firmara el testamento. La abuela no la reconoció. La llamó por el nombre de su hermana muerta. Mi tía Beatriz se puso de pie desde donde estaba sentada. Es verdad. Yo estuve ahí. Raquel me llamó esa tarde diciendo que mamá había tenido un día excepcionalmente bueno, pero cuando llegué, mamá no sabía ni quién era yo. Pensé que era coincidencia, pero ahora veo que Raquel manipuló todo. La habitación estalló en murmullos. Mi madre miraba entre Raquel y la carpeta en sus manos, con expresión confundida. Raquel cambió de táctica. Incluso si eso fuera cierto, yo cuidé a la abuela durante años. Me merecía esa herencia. Nadie más estaba ahí. Nadie más sacrificó su vida por ella. Abrí otra carpeta. Aquí están los extractos bancarios de la abuela de los últimos 2 años de su vida. Verán que hubo transferencias regulares de sus cuentas a una cuenta a nombre de Raquel. Más de $120,000 en total. Transferencias que comenzaron mucho antes de que la abuela cambiara su testamento. Mi padre tomó los papeles. Sus manos temblaban. Raquel, ¿esto es verdad? Yo manejaba sus finanzas, papá. Alguien tenía que hacerlo. No respondiste la pregunta, dijo mi tío Roberto. ¿Transferiste más de $100,000 de las cuentas de la abuela a tu nombre? Raquel lo miró con odio. Eran gastos de cuidado, medicinas, enfermeras, cosas que la familia no veía porque nadie más estaba ahí. Contraté enfermeras certificadas, le dije. Ellas llevaban registros detallados de cada gasto médico de la abuela. El total fue de $32,000 en 2 años. ¿Dónde están los otros $88,000, Raquel? El silencio era absoluto. Raquel buscó apoyo en los ojos de mi madre, de mi padre, pero por primera vez los vio dudar. Mamá, papá, ustedes saben que yo nunca haría algo así. Ustedes me conocen. Pensábamos que te conocíamos, dijo mi madre en voz baja. Pero estos documentos, Raquel, si son reales, interrumpió mi abogado. Cada uno ha sido verificado y certificado. Y hay más. Le hice una seña al videógrafo. Él conectó su cámara a la televisión de la sala y comenzó a reproducir un video. Era de una cámara de seguridad de la residencia de ancianos donde mi abuela pasó sus últimos 6 meses. El video mostraba a Raquel entrando a la habitación de la abuela con una maleta. Ese fue el día antes de que el testamento fuera modificado. Pueden ver la fecha y hora en la esquina. El video continuó. Raquel sacaba ropa del armario de la abuela, la metía en la maleta. Luego salía de la habitación. 2 horas después volvía con la abuela, quien se veía confundida y desorientada. Ese día, expliqué, Raquel sacó a la abuela de la residencia sin autorización médica. La llevó a la oficina de un abogado. Hizo que firmara el Nuevo Testamento. Y luego la devolvió a la residencia como si nada hubiera pasado. Las enfermeras reportaron el incidente como irregular, pero Raquel las convenció de que había sido una visita médica de rutina. El video mostraba a Raquel hablando con una enfermera, gesticulando animadamente. La enfermera asentía y volvía a su trabajo. Mi madre se llevó las manos a la boca. Raquel, dime que esto no es verdad. Raquel ya no sonreía. Su rostro estaba pálido, sus manos apretadas en puños. Ustedes no entienden. Yo me sacrifiqué por esta familia durante años. Cuidé a la abuela cuando nadie más quería hacerlo. Me merecía esa herencia. Me merecía todo. No te merecías robar, le dije. No te merecías manipular a una anciana enferma. No te merecías mentirle a toda la familia. Mi padre se puso de pie. Caminó hacia Raquel. Necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Hiciste todo esto? ¿Manipulaste a tu abuela? ¿Robaste su dinero?
Raquel lo miró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Papá, yo solo, ¿sí o no? Hubo un largo silencio. Luego Raquel hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de alguien que acaba de darse cuenta de que su juego terminó. Ustedes nunca me valoraron, gritó. Nunca vieron todo lo que hacía. Andrés se fue a vivir su vida perfecta mientras yo me quedé aquí cuidando a todos. Me merecía ese dinero. Me merecía esa casa. Me merecía respeto. Y en su lugar, ¿qué obtuve? Nada. Entonces lo tomé. Tomé lo que era mío por derecho. La habitación explotó. Mi madre sollozaba. Mi padre gritaba. Los tíos se levantaban de sus asientos. Raquel había confesado. Frente a 20 testigos, con cámaras grabando, ella había confesado haber manipulado a nuestra abuela. Pero yo no había terminado todavía. Porque había una última revelación, una que convertiría esta traición familiar en algo aún más profundo y devastador para todos los presentes. Mi abogado sacó un último documento de su maletín. Este es el testamento original de su abuela, el que hizo 5 años antes de morir, cuando estaba completamente lúcida y en pleno uso de sus facultades. Pasó copias a todos. Según este documento, la herencia se dividía equitativamente entre todos sus nietos. No solo Raquel y yo, sino también los 4 primos presentes en esta sala. Cada uno recibiría una parte igual. La casa familiar sería mantenida como propiedad compartida para reuniones y eventos familiares. Y había un fondo de $50,000 específicamente destinado para la educación de los bisnietos futuros. Los primos que hasta ese momento habían sido espectadores silenciosos, de repente se volvieron muy atentos. «Espera», dijo mi prima Ana. «¿Estás diciendo que nosotros también deberíamos haber recibido parte de la herencia?» «Exactamente. Pero Raquel cambió el testamento para excluirlos a todos. Ustedes nunca supieron que la abuela los había incluido porque Raquel se aseguró de que el testamento modificado solo mencionara a ella, a mis padres, y marginalmente a mí». Mi primo Fernando se puso de pie. «Eso significa que nos robó a nosotros también, no solo a Andrés». La alianza que Raquel había construido cuidadosamente durante años comenzó a desmoronarse. Los primos que la habían apoyado, que habían estado de su lado cuando me expulsaron en acción de gracias, ahora la miraban con traición en sus ojos. «Raquel, ¿es esto cierto?», preguntó Ana. «¿Sabías que la abuela nos había dejado algo y nunca nos dijiste?» Raquel intentó recuperar el control. «Ustedes no cuidaron a la abuela. No se lo merecían». Fernando dio un paso hacia ella. «No te corresponde a ti decidir eso. La abuela ya lo había decidido, y tú cambiaste su voluntad». Mi tía Beatriz intervino. «Hay algo más que todos deben saber. Raquel no solo modificó el testamento, también vendió varias pertenencias de la abuela sin consultarlo con nadie. Las joyas antiguas de la familia, los muebles de valor, incluso el piano que la abuela prometió que sería para Ana cuando se casara. Todo vendido. Todo convertido en efectivo que fue directo a las cuentas de Raquel». Ana dejó escapar un sollozo. El piano era lo único que quería. «La abuela me lo prometió cuando yo tenía 12 años. Me dijo que algún día sería mío». «Lo siento, Ana», dijo Raquel sin convicción. «Necesitaba el dinero para los gastos de la abuela». «Mentira», dijo mi tío Roberto mostrando más documentos. «Estos son los registros de venta. El piano se vendió por $8,000, las joyas por $15,000, los muebles antiguos por $12,000, un total de $35,000. Y aquí están los registros de gastos médicos de la abuela de ese mismo periodo. Solo $3,000 en gastos adicionales. ¿Dónde están los otros 32,000, Raquel?» Ella no respondió. Su rostro era una máscara de rabia contenida. Mi madre finalmente habló. «No puedo creer que hayas hecho esto. Eres mi hija. Te crié mejor que esto». «¿Me criaste mejor?», explotó Raquel. «¿En serio, mamá? Me criaste para ser la hija perfecta, la que se queda cerca, la que sacrifica todo por la familia mientras Andrés se iba a vivir sus sueños. Me criaste para servir y sonreír y nunca pedir nada a cambio. Pues adivina qué, me cansé de esperar que alguien me agradeciera, así que tomé lo que merecía». «Nadie te pidió que te sacrificaras», le dije. «Esa fue tu elección. Tú elegiste quedarte cerca, manipular a nuestros padres, construir esta imagen de hija perfecta. ¿Todo para qué? ¿Para robar a una anciana?». Raquel me miró con odio puro. «Tú nunca entendiste nada. Siempre fuiste el favorito de la abuela.
Ella hablaba de ti constantemente. Andrés esto, Andrés aquello. Andrés es tan inteligente, tan ambicioso. ¿Y yo? Yo estaba ahí todos los días y ni siquiera me veía. Entonces, cuando empezó a perder la memoria, finalmente tuve mi oportunidad. Finalmente pude hacer que me viera, que me reconociera como la importante. Es enfermizo, dijo mi tía Beatriz. Usaste la enfermedad de tu abuela para alimentar tu ego. Tal vez. Pero funcionó, ¿no? Por 3 años todos me vieron como la nieta devota, la que hizo todo bien. El problema es que nada de eso era real, dije. Construiste una mentira tan grande que empezaste a creerla tú misma. Mi padre se dejó caer en el sofá. No sé qué pensar, no sé qué sentir. Mi propia hija. Mi madre lloraba en silencio. Mi abogado habló con voz profesional. Señores, entiendo que esto es difícil, pero necesito informarles que hemos presentado una demanda formal para invalidar el testamento modificado y restaurar el testamento original. También hemos presentado cargos criminales por fraude y abuso financiero de una persona vulnerable. La fiscalía está revisando el caso. Raquel palideció aún más. ¿Cargos criminales? No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y según nuestros abogados, enfrentas entre 2 y 5 años de prisión si eres declarada culpable. Además de tener que devolver todo el dinero robado, más intereses y penalizaciones. Ella se volvió hacia mis padres. Papá, mamá, no van a permitir esto, ¿verdad? Van a conseguirme abogados. Van a defenderme. Mi padre la miró con ojos vacíos. No sé si puedo, Raquel. No sé si debo. Esas palabras la rompieron más que cualquier evidencia. Su papá, su mayor aliado, dudaba de ella. Todos ustedes son unos hipócritas, gritó. Se beneficiaron de esa herencia tanto como yo. Vivieron en esta casa que técnicamente es mía. Usaron el dinero que yo gestionaba. Todos son cómplices. Mi madre negó con la cabeza. Nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que manipulaste a la abuela. Pero no quisieron saber, la interrumpió Raquel. Les convenía creer mi versión porque significaba más dinero para ustedes también. No se hagan las víctimas ahora. Había algo de verdad en eso, aunque doliera admitirlo. Mis padres habían aceptado la versión de Raquel sin hacer preguntas porque les beneficiaba. No habían investigado, no habían dudado, solo habían tomado el dinero y habían seguido adelante. Raquel tiene razón en una cosa, dije. Ustedes eligieron creerle porque era conveniente. Eligieron expulsarme de la familia porque su historia encajaba mejor con lo que querían creer. Mi padre me miró. Andrés, nosotros. Pero no son criminales, continué. Fueron manipulados, igual que la abuela. La diferencia es que ahora tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Mi madre se secó las lágrimas. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que apoyen la investigación, que declaren honestamente sobre lo que sabían y cuándo lo sabían, que ayuden a restaurar el testamento original de la abuela, y quiero que Raquel enfrente las consecuencias de sus acciones. Raquel soltó una risa amarga. Consecuencias. Qué noble suenas. Pero admítelo, Andrés. Esto no es sobre justicia, es sobre venganza. Estás disfrutando esto. ¿Sabes qué? Tienes razón. Estoy disfrutando ver cómo tu mundo perfecto se derrumba, igual que disfrutaste humillarme en acción de gracias, igual que disfrutaste cada vez que me hiciste menos frente a la familia. Esta es tu venganza, Raquel. Esto es lo que pasa cuando subestimas a las personas. Se hizo un silencio tenso. Luego mi primo Tomás habló. Necesito saber algo, Raquel. ¿Alguna vez te importó la familia? ¿O todo fue siempre una actuación? Raquel lo miró. Me importaba cuando me convenía, y esa honestidad brutal fue lo que finalmente convenció a todos de que la persona frente a ellos no era quien creían conocer. Mi tía Beatriz se puso de pie. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto, pero una cosa está clara. Raquel no puede quedarse en esta casa. Mi padre asintió lentamente. Tienes razón. Raquel, necesitas irte. Raquel lo miró incrédula. ¿Me estás echando? Estás enfrentando cargos criminales. Has admitido haber manipulado a tu abuela. No puedes quedarte aquí. Pero este es mi hogar. No, corrigió mi abogado. Esta es la propiedad de la herencia, actualmente congelada por orden judicial. Técnicamente nadie puede vivir aquí hasta que se resuelva el caso.
Raquel agarró su bolso. Esto no ha terminado. Voy a pelear esto. Voy a conseguir los mejores abogados. Hazlo, le dije, pero la evidencia es incontrovertible. Ya confesaste frente a 20 testigos. Está grabado en video. No hay forma de que salgas de esto. Ella caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Vas a arrepentirte de esto, Andrés. Puede que ganes en los tribunales, pero perdiste a tu familia para siempre. Miré alrededor de la sala. Mi madre lloraba. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. Mis primos me miraban con expresiones mezcladas de gratitud y dolor. Raquel había sido removida, pero el daño que causó permanecería. Si eso significa perder una familia construida sobre mentiras, lo acepto. Prefiero la verdad dolorosa que una mentira cómoda. Raquel salió dando un portazo. La habitación se quedó en silencio por largos minutos. Finalmente mi madre habló. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo mi abogado, comenzamos el proceso legal. Necesitaré declaraciones de cada uno de ustedes. Y necesitamos inventariar todas las propiedades y activos que Raquel controló durante los últimos 3 años. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Mis padres, mis tíos, mis primos, todos dieron declaraciones. La evidencia se montaba cada vez más alto. Descubrimos que Raquel había vendido aún más pertenencias de la familia de las que habíamos pensado. Fotografías antiguas, documentos históricos, incluso algunas cartas de mi bisabuelo que habían sido prometidas al archivo histórico de la ciudad. Todo vendido a coleccionistas privados por dinero en efectivo. El total de lo robado ascendía ahora a más de $200,000. La fiscalía tomó el caso seriamente. Asignaron a un fiscal especializado en crímenes financieros. Raquel contrató a 3 abogados diferentes. Despidió a 2 porque le dijeron que el caso era imposible de ganar. Mientras tanto, algo interesante comenzó a suceder en la familia. Con Raquel fuera del panorama, las personas empezaron a hablar más abiertamente. Mi prima Ana me confesó que Raquel la había manipulado durante años, haciéndola sentir culpable por no visitar más a la abuela, cuando en realidad Raquel era quien programaba las visitas de forma que nunca coincidieran con las suyas para mantener el control total. Mi primo Fernando admitió que Raquel le había pedido dinero prestado múltiples veces, con historias elaboradas sobre emergencias familiares que nunca existieron, dinero que nunca devolvió. Mi tía Beatriz reveló que Raquel había intentado convencerla de que yo estaba robando dinero de las cuentas familiares, una mentira completa diseñada para aislarme aún más. Cada persona tenía una historia. Cada uno había sido manipulado de alguna forma. Y ahora, con la verdad expuesta, comenzaban a ver el patrón. Raquel no había sido la hija devota. Había sido una manipuladora experta que usó a cada miembro de la familia para sus propios fines. Un día, recibí una llamada de mi madre. Andrés, ¿podemos hablar? Nos encontramos en un café neutral. Ella se veía cansada, más vieja de lo que recordaba. He estado pensando mucho, comenzó. Sobre todo lo que pasó, sobre cómo te tratamos, sobre la cena de acción de gracias. No tienes que disculparte, mamá. Sí tengo que hacerlo. Te expulsamos de la familia basándonos en las palabras de Raquel. Nunca te preguntamos tu versión. Nunca investigamos. Solo asumimos que ella tenía razón porque ella siempre había sido la buena. Tomó un sorbo de su café. Esa es la parte que más me duele. No solo que Raquel mintiera, sino que yo la dejé. Que elegí creer que tú eras el problema porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que mi hija perfecta no fuera tan perfecta. Todos cometemos errores, mamá, pero esto no fue un error. Fue una elección. Te elegimos a ella sobre ti, y estaba mal. Completamente mal. Miré a mi madre. Parte de mí quería seguir enojado. Quería hacerla sufrir como yo había sufrido. Pero vi las lágrimas en sus ojos, y entendí algo. Raquel no solo me había robado a mí, nos había robado a todos. Acepto tu disculpa. Pero necesitas entender que las cosas no pueden volver a ser como antes. No puedo simplemente olvidar que me echaron de la familia sin darme oportunidad de defenderme. Lo entiendo. Y no espero que olvides. Solo espero que con tiempo podamos reconstruir algo. No la familia que teníamos, pero quizás algo más honesto, más real. Asentí. Podemos intentarlo. Pero va a tomar tiempo. Todo el tiempo que necesites.
Mi padre fue más difícil. Él no se disculpó directamente. En su lugar, apareció en mi departamento un día con una caja. «Esto es tuyo», dijo. «Son todas las fotos y documentos personales que tenías en tu habitación en la casa. Pensé que querrías tenerlos. Gracias». Metí las manos en los bolsillos. Raquel me convenció de que eras un problema. Me hizo creer que tu éxito te había vuelto arrogante, que habías olvidado tus raíces. Me di cuenta demasiado tarde de que ella era quien estaba envenenando todo. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que fallé como padre. A ambos. A ti por no defenderte. A ella por no ver lo que se estaba convirtiendo. No fuiste solo tú, papá. Raquel era buena en lo que hacía. Manipuló a toda la familia durante años. Aún así, debí haber sido más crítico. Debí haber hecho preguntas. Sí, debiste. Pero no lo hiciste, y aquí estamos. Se quedó parado en mi puerta por un momento más. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? No lo sé. Quizás, pero primero necesito ver acciones, no solo palabras. Asintió y se fue. Fue una conversación incómoda, pero necesaria. Mientras la familia procesaba la traición de Raquel, yo enfrenté mis propias batallas internas. Sí, había ganado, había expuesto la verdad, pero el costo había sido alto. Mi familia estaba destrozada. Las relaciones que alguna vez existieron nunca serían las mismas, y aunque Raquel había causado el daño, yo había sido el que prendió la mecha al exponer todo. Hablé con mi terapeuta sobre esto. ¿Hice lo correcto?, le pregunté. ¿O simplemente me vengué de una forma elaborada? Ella me miró. ¿Cuál era tu motivación principal? ¿Lastimar a Raquel o proteger a la familia de más daño? Ambas cosas. Al principio solo quería vengarme, pero cuando vi cuánto había robado, cuántas personas había manipulado, se convirtió en algo más grande. Se convirtió en proteger a otros. Entonces hiciste lo correcto. La venganza hubiera sido exponer solo lo suficiente para lastimarla. Justicia es exponer todo para prevenir daño futuro. Asentí, pero algo en mí todavía se sentía culpable. Culpable por disfrutar el momento en que Raquel se derrumbó. Culpable por sentir satisfacción al ver su mundo perfecto colapsar. Es normal sentirse así, dijo mi terapeuta. Has cargado con el peso de su manipulación durante años. Finalmente, tuviste el poder de detenerla. Es humano sentir alivio, incluso alegría por eso. Pero el hecho de que te cuestiones, de que sientas culpa, demuestra que no eres como ella. Raquel nunca cuestionaría sus acciones. Nunca sentiría remordimiento. Esas palabras me ayudaron. Me recordaron que aunque mi venganza había sido calculada, también había sido necesaria. Raquel no iba a detenerse por sí misma. Alguien tenía que exponerla, y ese alguien terminó siendo yo. La fecha del juicio se acercaba. Raquel había finalmente encontrado un abogado dispuesto a pelear el caso, aunque él mismo admitió que las probabilidades estaban en su contra. Intentaron negociar un acuerdo. Mi abogado me presentó la oferta. Raquel devolverá $150,000, renunciará a cualquier reclamo sobre la herencia y aceptará 5 años de libertad condicional sin tiempo en prisión. Lo rechacé inmediatamente. Esto va a juicio. Pero Andrés, es una buena oferta. Recuperas casi todo el dinero y ella enfrenta consecuencias. No es suficiente. Ella no solo robó dinero, robó recuerdos, manipuló a una anciana enferma, destruyó a una familia. Merece enfrentar un juez y un jurado. Mi abogado suspiró. Entiendo tu posición. Solo quiero que entiendas que un juicio es impredecible. Podríamos perder. No vamos a perder. La evidencia es abrumadora. Y necesito que todos vean exactamente quién es Raquel. Un acuerdo le permitiría mantener algo de dignidad. Yo quiero que se le quite hasta eso. Fue duro, quizás cruel. Pero después de todo lo que había pasado, sentía que Raquel merecía enfrentar la justicia completa, no una versión negociada de ella. El juicio estaba programado para comenzar en 2 semanas. Raquel hizo un último intento desesperado de contactarme. Me envió una carta manuscrita. La leí una vez y la guardé como evidencia. Decía cosas sobre cómo yo había arruinado su vida, sobre cómo la familia nunca sería la misma, sobre cómo algún día me arrepentiría de esto. Terminaba con una línea que me persiguió durante días.
Puedes ganarme en la corte, Andrés, pero perdiste algo más importante. Perdiste a tu hermana, y eso nunca lo recuperarás. Tenía razón en eso. Sin importar cómo terminara el juicio, mi relación con Raquel estaba destruida para siempre. No había vuelta atrás. No había posibilidad de reconciliación. Ella se había asegurado de eso con cada mentira, cada manipulación, cada traición. Y aunque dolía admitirlo, quizás eso estaba bien. Quizás era momento de dejar ir la fantasía de la familia perfecta y aceptar la realidad de lo que siempre había sido. Una familia rota, sostenida por mentiras, esperando el momento inevitable del colapso. Ese momento había llegado, y ahora solo quedaba ver cómo caían las piezas finales. El día del juicio llegó con un cielo gris y amenazante. Me desperté temprano. Me vestí con el mismo traje que había usado en la reunión familiar, y conduje hasta el juzgado con mi abogado. La sala estaba llena. Mis padres estaban sentados en las primeras filas, separados por 2 asientos vacíos, como si ni siquiera pudieran soportar estar cerca el uno del otro. Mis tíos, primos, todos habían venido. Algunos para apoyarme, otros simplemente por morbo, para ver cómo terminaba esta saga familiar. Raquel entró con su abogado. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin el brillo usual. Por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Luego recordé la sonrisa en su rostro cuando me expulsó de la cena de Acción de Gracias, y la lástima se evaporó. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. El caso número 2025-347. El Estado versus Raquel Fernández. Cargos de fraude testamentario y abuso financiero de persona vulnerable. ¿Cómo se declara la acusada? Raquel se puso de pie. Su voz era apenas un susurro, no culpable. El juicio comenzó con los alegatos de apertura. El fiscal presentó el caso de forma metódica y devastadora. Damas y caballeros del jurado, van a escuchar sobre una traición que va más allá de lo financiero. Van a escuchar cómo una nieta aprovechó la enfermedad de su abuela para enriquecerse, cómo manipuló documentos legales, cómo mintió a su familia durante años, y cómo, cuando fue confrontada, no mostró remordimiento sino justificación. El abogado de Raquel intentó pintar una imagen diferente. Mi clienta dedicó años de su vida al cuidado de su abuela. Sacrificó su carrera, sus relaciones personales, todo para asegurarse de que su abuela tuviera los mejores cuidados posibles. Sí, manejó las finanzas de su abuela. Sí, recibió una herencia mayor. Pero eso no fue robo. Fue reconocimiento de su dedicación. Lo que el Estado llama manipulación, nosotros llamamos cuidado familiar. Sonaba convincente si no conocías los hechos, pero el jurado estaba a punto de conocerlos todos. El fiscal llamó a su primer testigo, la doctora Patricia Ruiz, neuróloga que trató a mi abuela durante sus últimos 2 años. Doctora Ruiz, ¿puede describir el estado mental de la señora Fernández durante el periodo en cuestión? La señora Fernández fue diagnosticada con demencia senil moderada a severa. En el momento en que el testamento fue modificado, ella estaba en una etapa donde su capacidad para tomar decisiones complejas estaba severamente comprometida. ¿Estaría en condiciones de entender un documento legal complejo como un testamento? En mi opinión profesional, no. Ella requería asistencia para tareas básicas diarias. Un testamento hubiera estado completamente fuera de su comprensión. El abogado de Raquel contrainterrogó. Doctora, ¿es posible que tuviera momentos de lucidez? ¿Días buenos donde su mente estaba más clara? Es posible, pero esos momentos eran cada vez más raros y más breves. Y según mis registros, el día en que firmó el testamento modificado, ella había tenido un episodio particularmente malo la noche anterior. Había estado confundida, agitada, llamando por personas que habían muerto décadas atrás. La probabilidad de que estuviera lúcida unas horas después es extremadamente baja. El siguiente testimonio fue de las enfermeras de la residencia. Describieron cómo Raquel había comenzado a controlar cada aspecto de las visitas a mi abuela. Cómo había instalado cámaras en la habitación supuestamente para monitorear el cuidado, pero que en realidad usaba para saber cuándo otros familiares planeaban visitar. Cómo había solicitado que se le notificara cada vez que alguien más intentara ver a la abuela. Una de las enfermeras, María, dio un testimonio particularmente conmovedor. La señorita Fernández, Raquel,
era muy controladora. Una vez el nieto, Andrés, vino a visitar sin avisar. Raquel llegó 30 minutos después como si tuviera un sexto sentido. Sacó a Andrés de la habitación diciendo que la abuela necesitaba descansar. La abuela estaba despierta y parecía feliz de verlo. Luego vino mi testimonio. El fiscal me guió a través de la cronología de eventos. Descubrí las irregularidades hace aproximadamente 6 meses. Contraté a un investigador privado porque algo no cuadraba en la historia que Raquel nos había contado. ¿Qué encontró? Encontré que Raquel había estado transfiriendo dinero de las cuentas de mi abuela a las suyas propias durante casi 2 años. Encontré que había vendido pertenencias familiares sin permiso, y encontré que el testamento había sido modificado cuando mi abuela no estaba en condiciones de tomar esa decisión. El abogado de Raquel me atacó en el contrainterrogatorio. Señor Fernández, ¿no es verdad que usted estaba resentido porque su hermana recibió más herencia? No era sobre el dinero. Era sobre cómo lo obtuvo. ¿No es verdad que usted había estado distanciado de la familia durante años mientras su hermana se quedó para cuidar a su abuela? Estuve estudiando, construyendo mi vida. Pero visitaba a mi abuela regularmente, hasta que Raquel comenzó a bloquear mis visitas. ¿Tiene prueba de eso? Tengo correos electrónicos de la residencia donde Raquel había solicitado que solo ella fuera notificada de las visitas. Tengo mensajes de texto donde me decía que la abuela estaba demasiado cansada para visitas, cuando en realidad estaba despierta y alerta. El abogado cambió de táctica. ¿No es verdad que esto es simplemente venganza porque su hermana lo hizo quedar mal frente a la familia? Mi hermana me expulsó de una cena familiar basándose en mentiras. Pero esto no es venganza, esto es justicia. Hay una diferencia. El juez intervino. Límítese a responder las preguntas, señor Fernández. Disculpe, su señoría. El siguiente día de testimonio fue el más devastador. El fiscal reprodujo el video de la reunión familiar donde Raquel confesó. El jurado lo vio completo. Vieron la arrogancia inicial de Raquel, vieron la evidencia presentándose pieza por pieza, vieron su colapso final y su confesión. Ustedes nunca me valoraron. Tomé lo que era mío por derecho. Varios miembros del jurado se removieron incómodos en sus asientos. El fiscal pausó el video. Como pueden ver, la acusada admitió haber tomado el dinero. Admitió haber modificado el testamento. Y lo que es más revelador, mostró cero remordimiento. En su mente estaba justificado. Raquel intentó explicarlo en el estrado. Yo cuidé a mi abuela durante años. Nadie más estaba ahí. Nadie más sacrificó su vida. Me merecía esa herencia. Pero no le correspondía a usted decidir eso, ¿verdad?, preguntó el fiscal. Correspondía a su abuela, y ella ya lo había decidido en su testamento original. Pero cambió de opinión. ¿O usted cambió su mente por ella cuando ya no podía defenderse? Eso no es justo. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. Usted vio una oportunidad. Una anciana vulnerable, con demencia, que dependía completamente de usted. Y aprovechó esa vulnerabilidad para enriquecerse. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explíquele al jurado cómo manipular a una persona con demencia para que firme un testamento no es abuso. Raquel no pudo responder. Se quedó sentada, con lágrimas corriendo por su rostro, pero el jurado no parecía conmovido. Habían visto demasiada evidencia. Habían escuchado demasiadas mentiras. El testimonio final fue el más impactante. El fiscal llamó al abogado que había certificado el testamento modificado. Señor Gutiérrez, ¿usted certificó que la señora Fernández estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó el testamento modificado? Sí, lo hice. ¿Y está seguro de esa certificación ahora, habiendo visto toda la evidencia médica? El abogado se removió incómodo. En ese momento, ella parecía lúcida. Parecía. Pero ahora entiendo que pude haber sido engañado. ¿Cuánto le pagó la señorita Raquel Fernández por sus servicios ese día? $5,000. En efectivo. El fiscal alzó las cejas. ¿$5,000 en efectivo por un testamento simple? ¿No le pareció inusual? En retrospectiva, sí. ¿Y no es verdad que usted y la señorita Fernández habían asistido a la misma universidad? ¿Que eran conocidos? Éramos compañeros de clase. Nada más. Pero cuando ella lo contactó, usted accedió a hacer el testamento sin hacer preguntas sobre el estado mental de su abuela. Confié en su palabra de que su abuela estaba bien. Ese fue mi error. El abogado admitió su complicidad, no directa, pero lo suficiente para mostrar que Raquel había orquestado todo cuidadosamente. Los alegatos finales fueron devastadores. El fiscal resumió el caso pieza por pieza.
fraude, manipulación, abuso. Raquel Fernández vio a su abuela no como una persona, sino como una oportunidad, y cuando esa oportunidad estaba desapareciendo debido a la demencia, aceleró sus planes, modificó el testamento, transfirió dinero, vendió pertenencias, todo mientras presentaba una fachada de nieta devota. El abogado de Raquel intentó apelar a la emoción. Mi clienta cometió errores, tomó decisiones cuestionables, pero actuó desde un lugar de dolor y frustración, no de malicia. Merece compasión, no prisión. El jurado deliberó durante 6 horas. 6 horas que se sintieron como días. Finalmente, volvieron. El juez leyó el veredicto. En el cargo de fraude testamentario, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de abuso financiero de persona vulnerable, encontramos a la acusada culpable. Raquel se derrumbó en su silla. Su abogado intentó consolarla, pero ella lo apartó. Mi madre sollozaba en la primera fila. Mi padre tenía el rostro entre las manos, pero yo me sentí vacío. No había alegría en este momento, solo un profundo cansancio. La sentencia se programó para 2 semanas después. En ese tiempo, Raquel intentó contactarme nuevamente. Dejó mensajes de voz que nunca escuché. Envió cartas que nunca abrí. Finalmente, apareció en mi departamento. Abrí la puerta y la encontré parada ahí, demacrada y rota. No deberías estar aquí. Tu abogado debe haberte dicho que no me contactes. No me importa lo que diga mi abogado. Eres mi hermano. Necesito que entiendas. No hay nada que entender, Raquel. Hiciste lo que hiciste. Ahora enfrentas las consecuencias. Por favor, te lo suplico. Dile al juez que fuiste demasiado duro. Pide clemencia. Di que exageraste. No voy a hacer eso. Andrés, por favor, voy a ir a prisión. Mi vida está arruinada. ¿Y qué hay de la vida de la abuela que arruinaste? ¿Qué hay de los recuerdos familiares que vendiste? ¿Qué hay del dinero que robaste? Cometí errores. Lo admito. Pero soy tu hermana. Eso tiene que significar algo. Significaba algo. Hasta que me expulsaste de la familia frente a 30 personas. Hasta que manipulaste a nuestra abuela moribunda. Hasta que mentiste y robaste y traicionaste a todos los que alguna vez confiaron en ti. Se quedó parada ahí, temblando. Algún día vas a necesitar algo de mí. Y voy a recordar este momento. Ese día nunca va a llegar, Raquel. Porque a diferencia de ti, yo no construyo mi vida sobre manipulación y traición. Cerré la puerta. La escuché llorar del otro lado durante varios minutos antes de finalmente irse. Fue la última vez que hablamos antes de la sentencia. El día de la sentencia, la sala estaba aún más llena que durante el juicio. El juez revisó los documentos frente a él. Señorita Fernández, este tribunal la ha encontrado culpable de crímenes serios. Usted traicionó la confianza de su familia y abusó de una persona vulnerable en el momento de mayor necesidad. Raquel se puso de pie, temblando. Su señoría, yo solo. El juez levantó la mano. Ya escuché suficientes de sus excusas durante el juicio. Lo que no escuché fue remordimiento genuino. No escuché aceptación de responsabilidad. Solo escuché justificaciones. Considerando la severidad de sus crímenes, la cantidad de dinero involucrada y su completa falta de remordimiento, la sentenció a 4 años de prisión. Además, deberá devolver la totalidad de la herencia robada, calculada en $230,000, más intereses y penalizaciones, totalizando $300,000. También enfrentará 10 años de libertad condicional después de cumplir su sentencia. Raquel colapsó. Su abogado la sostuvo. Mi madre gritó desde la galería, mi padre salió de la sala sin decir palabra, pero lo más impactante vino después. El juez continuó. Adicionalmente, he revisado el testamento original de la señora Fernández. Este tribunal lo declara válido y anula el testamento modificado. La herencia será redistribuida según los términos originales. Raquel me miró con odio puro. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. No, Raquel. Esto es tu culpa. Tú elegiste este camino. Yo solo me aseguré de que llegaras al final de él. Los oficiales se la llevaron esposada. Sus gritos resonaron en el pasillo. Van a arrepentirse. Todos van a arrepentirse. Pero mientras la veía desaparecer, lo único que sentía era alivio. Había terminado. La traición familiar había sido expuesta. La justicia había sido servida.
Y aunque el costo había sido alto, sabía que había hecho lo correcto. Afuera del juzgado mis primos me esperaban. Ana me abrazó. Gracias. Sé que esto fue difícil para ti también. Tenía que hacerse. Fernando asintió. La abuela estaría orgullosa. Hiciste lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Mi tía Beatriz me tomó de las manos. Esto no trae de vuelta a tu abuela, ni repara todo el daño. Pero es un comienzo hacia la sanación, hacia la honestidad. Miré hacia el juzgado una última vez. Raquel estaba dentro, probablemente siendo procesada para su traslado a prisión. Y aunque parte de mí sentía tristeza por cómo había terminado todo, una parte más grande sentía paz. La venganza que había planeado meticulosamente durante meses finalmente se había completado. Pero en el proceso había descubierto algo más importante que la venganza. Había descubierto quiénes en mi familia realmente me valoraban, quiénes estaban dispuestos a enfrentar verdades difíciles, y quiénes preferirían vivir en mentiras cómodas. Esas revelaciones serían la base sobre la cual construiría mi futuro. Un futuro sin Raquel, pero quizás más honesto y real que todo lo que había tenido antes. 6 meses después de la sentencia, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Raquel estaba cumpliendo su condena en una prisión a 2 horas de la ciudad. Mis padres la visitaban una vez al mes, cada vez volviendo más callados y tristes. La redistribución de la herencia se completó. Cada nieto recibió su parte como mi abuela había querido originalmente. Ana usó su parte para abrir un estudio de música. Fernando invirtió en un pequeño negocio. Yo doné la mitad de mi parte a una organización que ayudaba a víctimas de abuso financiero de ancianos, e invertí el resto. La casa familiar se convirtió en un tema complicado. Técnicamente nos pertenecía a todos, pero nadie quería vivir ahí. Había demasiados recuerdos dolorosos. Propuse convertirla en un centro comunitario, algo que beneficiara al vecindario donde mi abuela había vivido durante 50 años. Mis padres estuvieron de acuerdo, agradecidos de no tener que tomar la decisión ellos mismos. El proceso de transformación comenzó en primavera. Contratamos arquitectos, diseñadores. La casa que había sido testigo de tanta manipulación se convertiría en un lugar de ayuda comunitaria. Mis padres y yo habíamos comenzado terapia familiar. Era incómodo, doloroso, sesiones donde todos llorábamos, donde admitían cómo habían fallado, donde yo expresaba años de resentimiento acumulado. Nunca te vi, le dije a mi madre en una sesión particularmente difícil. Siempre estabas tan enfocada en Raquel, en mantenerla feliz, que yo era invisible. Ella lloró. No me di cuenta. Raquel demandaba tanta atención, y tú siempre parecías tan autosuficiente. Pero no debería haber asumido. Debería haberte preguntado cómo estabas. Mi padre admitió algo que me sorprendió. Raquel me recordaba a mí mismo cuando era joven. Ambiciosa, decidida. Quise apoyarla porque vi en ella lo que yo pude haber sido, pero en el proceso ignoré que tú también necesitabas apoyo. Solo que de forma diferente. Estas conversaciones no borraban el pasado, pero abrían puertas hacia un futuro posible, un futuro donde tal vez pudiéramos tener una relación, aunque diferente a la que había existido antes. Un día recibí una carta de Raquel desde prisión. Esta vez la abrí. No era la carta de disculpa que parte de mí esperaba. Era una carta llena de amargura y resentimiento. Escribió sobre cómo la prisión era peor de lo que imaginaba, sobre cómo las otras reclusas la trataban cuando descubrían por qué estaba ahí. Aparentemente, incluso entre criminales, aquellos que abusan de ancianos son despreciados. Escribió sobre cómo nuestros padres se veían más viejos cada vez que la visitaban, sobre cómo yo había destruido a la familia más efectivamente que cualquier cosa que ella hubiera hecho. Pero la última parte me impactó. Escribió que había tenido mucho tiempo para pensar, que había revisado cada decisión que tomó, cada mentira que construyó, y que llegó a una conclusión. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. Porque en su mente, ella seguía teniendo razón. Seguía mereciendo esa herencia. Seguía siendo la víctima de una familia que nunca la apreció. La carta terminaba con una sola línea que me perseguiría durante meses. Ganaste la batalla, Andrés. Pero perdiste a tu hermana, y eso me parece un precio muy alto por algo tan simple como dinero. Arrugué la carta. Raquel nunca entendería. Para ella, siempre sería sobre el dinero. Nunca comprendería que era sobre principios, sobre proteger a otros, sobre detener a alguien que había perdido toda brújula moral. No respondí la carta.
No había nada que decir. Durante ese tiempo, algo inesperado sucedió. Comencé a recibir mensajes de personas que habían leído sobre el caso en las noticias, otras víctimas de abuso financiero familiar, personas cuyos hermanos, hijos, sobrinos habían manipulado a sus seres queridos ancianos. Me pedían consejos, querían saber cómo había reunido evidencia, cómo había enfrentado el proceso legal. Decidí usar mi experiencia para algo productivo. Con la ayuda de mi abogado, creamos un manual, una guía para identificar abuso financiero de ancianos, cómo documentar evidencia, qué recursos legales están disponibles. Lo publicamos en línea de forma gratuita. En 3 meses había sido descargado más de 10,000 veces. Recibí correos de agradecimiento, de personas que usaron la guía para proteger a sus abuelos, para exponer a familiares manipuladores. Cada mensaje me recordaba que aunque mi situación había sido dolorosa, había servido para algo más grande. Un año después de la sentencia de Raquel, organizamos la inauguración del centro comunitario en la antigua casa familiar. Mis padres cortaron la cinta. Ana tocó el piano, el mismo piano que Raquel había vendido y que yo había rastreado y comprado de vuelta. Mis primos ayudaron a servir comida. La comunidad apareció en masa. Vecinos que recordaban a mi abuela, que habían visto crecer a Raquel y a mí, que habían sido testigos silenciosos de la desintegración de nuestra familia. Una anciana se me acercó. Tu abuela estaría orgullosa. Ella siempre quiso que esta casa sirviera a la comunidad. Gracias. Durante el evento mi padre me llevó aparte. He estado pensando en visitar menos a Raquel. Cada vez que voy, ella solo habla de lo injusto que fue todo. Nunca pregunta cómo estamos nosotros. Nunca muestra interés real en cambiar. ¿Y eso te molesta? Me duele. Es mi hija. Pero también me doy cuenta de que la Raquel que conocí tal vez nunca existió realmente. O tal vez existió y se transformó en alguien irreconocible. No sé cuál de las dos opciones es peor. No tienes que decidir hoy, pero tienes que cuidar de ti mismo también. No puedes sacrificarte tratando de salvar a alguien que no quiere ser salvada. Mi madre se unió a nosotros. La terapeuta dice que necesitamos aceptar que Raquel es responsable de sus propias decisiones, que no podemos cargar con su culpa. Pero es difícil. Es mi hija, y parte de mí sigue preguntándose si pude haber hecho algo diferente. Hiciste lo que creíste correcto en ese momento, mamá. Igual que yo. Ahora solo podemos seguir adelante. Ella me abrazó. Abrazos que habían sido raros durante mi infancia, ahora se volvían más frecuentes. Como si todos estuviéramos aprendiendo a ser familia de nuevo, pero de una forma más honesta y menos tóxica. 2 años después de la sentencia, Raquel se volvió elegible para libertad condicional temprana por buen comportamiento. El proceso requería una audiencia donde la familia podía testificar. Todos recibimos notificaciones. Mis padres decidieron apoyar su libertad condicional. Están cansados, me dijeron. Cansados de las visitas a prisión, cansados del peso de todo. Quieren que vuelva a casa, que intente reconstruir su vida. Pero yo tenía una decisión que tomar. ¿Apoyaba su libertad condicional o me oponía? Hablé con el fiscal. Él me dio su opinión honesta. Ha cumplido 2 años. Ha completado programas de rehabilitación. Según el sistema, merece una oportunidad. Pero legalmente tu testimonio podría influenciar la decisión. ¿Qué recomiendas? No puedo recomendarte nada. Esta es una decisión personal. Pero te diré esto. Algunas personas cambian en prisión. Se vuelven genuinamente arrepentidas. Otras solo aprenden a actuar mejor. No sé en qué categoría cae tu hermana. Yo tampoco sabía. Así que hice algo que no había hecho en 2 años. Fui a visitarla. La sala de visitas de la prisión era exactamente como la imaginaba. Fría, institucional, llena de conversaciones susurradas y lágrimas contenidas. Raquel entró con el uniforme de la prisión. Se veía diferente. Más delgada, con el cabello corto, sin maquillaje. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa con divisiones de plexiglas. No sabía que vendrías, dijo. Su voz era cansada. Necesitaba verte antes de la audiencia. Entiendo. Supongo que quieres saber si he cambiado. Sí, me arrepiento. ¿Te arrepientes? Hubo un largo silencio. Finalmente habló. Me arrepiento de cómo terminó todo. Me arrepiento de hacerle daño a mamá y papá. Me arrepiento de haber perdido mi libertad. Pero si me preguntas si me arrepiento de cuidar a la abuela y recibir compensación por eso, la respuesta es no. ¿Compensación?
Le robaste a una anciana con demencia. Yo la cuidé cuando nadie más lo hizo. Esa es compensación. Ese es el problema, Raquel. Nunca vas a ver lo que hiciste como lo que realmente fue. Abuso, manipulación, robo. Entonces, ¿para qué viniste? ¿Para juzgarme otra vez? Vine para darte una oportunidad, para ver si había alguna parte de ti que reconociera el daño real que causaste. No solo a la abuela, sino a toda la familia. A mí. Raquel me miró fijamente. Causaste tanto daño como yo cuando decidiste exponer todo públicamente. Podrías haber manejado esto en privado, pero elegiste humillarme. No, yo elegí detener el abuso. Tú elegiste cometerlo. Hay una diferencia. Se reclinó en su silla. Entonces, ¿vas a testificar en mi contra en la audiencia? Voy a decir la verdad, que cumpliste tu tiempo pero que no has mostrado arrepentimiento genuino. Que la familia necesita protección de ti, no al revés. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Eres un hipócrita. Hablas de familia, pero destruiste la nuestra. No, Raquel, tú la destruiste. Yo solo me aseguré de que todos vieran lo que habías hecho. Me puse de pie para irme. Espera, me llamó. Si testificas en mi contra, nunca voy a perdonarte. Voy a salir de aquí eventualmente, y cuando lo haga te voy a hacer pagar por cada día que pasé aquí. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Llamé al guardia. Mientras me escoltaban hacia la salida la escuché gritar. No has ganado, Andrés. Esto no ha terminado. Pero para mí, ya había terminado. La audiencia de libertad condicional fue breve. Mis padres testificaron a favor de Raquel. Hablaron de su arrepentimiento, de cómo había completado programas de rehabilitación, de cómo merecía una segunda oportunidad. Luego fue mi turno. Me paré frente del panel y dije la verdad. Raquel Fernández cometió crímenes calculados contra una persona vulnerable. Ha cumplido 2 años de una sentencia de 4 años. Según el sistema, eso podría calificarla para libertad condicional. Pero cuando la visité hace una semana, no encontré arrepentimiento genuino. Encontré a alguien que sigue justificando sus acciones, alguien que sigue culpando a otros por las consecuencias de sus propias decisiones. Mi opinión es que Raquel necesita completar su sentencia completa. No como castigo, sino como protección. Protección para mi familia y para cualquier otra persona vulnerable que pueda encontrarse en su camino. El panel deliberó durante 30 minutos. Denegaron la libertad condicional. Raquel tendría que cumplir al menos 1 año más antes de ser elegible nuevamente. Mis padres me miraron con decepción y dolor. Pero yo sabía que había hecho lo correcto. Afuera de la audiencia, mi madre me confrontó. ¿Cómo pudiste? Es tu hermana, y es una criminal convicta que no muestra remordimiento. No voy a arriesgar la seguridad de otros solo porque compartimos sangre. Mi padre intervino. Hiciste tu punto, Andrés. La llevaste a juicio, la condenaron, tiene que cumplir su sentencia. ¿Pero negarle la libertad condicional? Eso es crueldad. No es crueldad, es consecuencia. Algo que Raquel nunca aprendió porque ustedes siempre la protegieron de ellas. La verdad dolió. Mi madre lloró, mi padre me dio la espalda, pero mantuve mi posición, porque sabía que si Raquel salía ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que encontrara otra víctima, otro esquema, otra forma de manipular. 6 meses después, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de la prisión. Raquel había sido transferida al hospital. Había intentado suicidarse. Corrí al hospital. Mis padres ya estaban ahí. Los doctores dijeron que estaría bien, que había sido un intento que más parecía un grito de atención que un intento genuino, pero nos dejó a todos sacudidos. Cuando Raquel despertó, solo quería ver a una persona. A mí. Entré a su habitación. Estaba conectada a monitores con vendas en las muñecas. Se veía pequeña, rota, nada como la persona arrogante que había sido. Viniste, susurró. Soy tu hermano. Por supuesto que vine. Lágrimas corrieron por su rostro. No puedo más, Andrés. La prisión me está matando. Cada día es una tortura. Las otras reclusas me odian. Los guardias me tratan como basura. No tengo nada. No soy nada. Raquel, lo arruiné todo.
Y lo peor es que no puedo ni siquiera culparte por eso. Todo fue mi culpa. Era la primera vez que la escuchaba aceptar responsabilidad real. La abuela confiaba en mí. Me dio control sobre su vida porque pensó que la cuidaría. Y yo la traicioné de la peor forma posible. Luego traicioné a la familia. Te traicioné a ti. Y cuando tuve la oportunidad de admitirlo, de arrepentirme, elegí el orgullo. Elegí la justificación. Ahora estoy pagando por eso. ¿Te arrepientes genuinamente? Sí. Me arrepiento cada segundo de cada día, pero sé que es demasiado tarde. Perdí todo, mi libertad, mi familia, mi dignidad. Ya no tengo nada que perder. Tomé su mano. No es demasiado tarde para cambiar quién eres. Es demasiado tarde para deshacer lo que hiciste, pero no es demasiado tarde para convertirte en alguien diferente. Ella cerró los ojos. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Honestamente no lo sé, pero puedo intentar entender. Puedo intentar ver más allá del daño que causaste. Gracias. Es más de lo que merezco. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Por primera vez en años, sentí algo parecido a compasión por mi hermana. No excusaba lo que había hecho. No olvidaba el daño, pero veía su humanidad rota detrás de todas las mentiras. Después de ese día, comencé a visitarla regularmente. No por obligación, sino porque vi un cambio genuino. Raquel comenzó terapia seria en prisión. Trabajó con programas de rehabilitación. Escribió cartas de disculpa a cada miembro de la familia, sin esperar respuestas. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir algo parecido a la redención. No era perdón completo. No era borrón y cuenta nueva. Pero era un comienzo, un reconocimiento de que las personas, incluso las que cometen traiciones terribles, tienen la capacidad de cambiar si realmente lo desean. El centro comunitario prosperó. Ayudaba a cientos de personas cada mes. Clases de computación para ancianos, asesoría legal gratuita, grupos de apoyo para víctimas de abuso familiar. Mi abuela habría estado orgullosa de ver su casa convertida en algo que realmente ayudaba a la comunidad. Mis relaciones familiares mejoraron, aunque nunca volvieron a ser lo que fueron. Había cicatrices. Pero también había honestidad. Ya no fingíamos ser la familia perfecta. Éramos la familia real, con toda nuestra disfunción y dolor, tratando de sanar. Y Raquel, después de cumplir su sentencia completa de 4 años, salió de prisión. Salió a un mundo que la veía con desconfianza, a una familia que la aceptaba con reservas, a una vida que tendría que reconstruir desde cero. Pero salió diferente, más humilde, más consciente, más honesta sobre quién había sido y quién quería ser. No sabía si alguna vez podríamos tener una relación de hermanos real, pero al menos ahora, por primera vez en años, teníamos la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, era la única base sólida sobre la cual algo real podía construirse. 3 años después de que Raquel salió de prisión, me senté en el jardín del centro comunitario, viendo a un grupo de niños jugar. Era un sábado soleado, y el lugar estaba lleno de vida. Ana enseñaba piano en una de las salas. Fernando dirigía un taller de carpintería para adolescentes. Mis padres estaban dentro, ayudando a organizar donaciones de ropa. Y yo estaba aquí, supervisando todo, asegurándome de que el legado de mi abuela continuara viviendo de forma positiva. Raquel apareció en la entrada. Ahora trabajaba en un asilo de ancianos, irónicamente. Al principio nadie quería contratarla debido a su historial criminal, pero un director compasivo le dio una oportunidad. Me contó que era la terapia más efectiva que había tenido. Ver a otros ancianos, cuidarlos genuinamente esta vez, sin agenda oculta, le recordaba constantemente el daño que había causado. ¿Podemos hablar?, preguntó acercándose. Claro. Siéntate. Se sentó a mi lado en la banca. He estado pensando mucho últimamente. En la abuela, en todo lo que pasó. Y me di cuenta de que destruí algo que nunca podré recuperar, no solo la confianza familiar o mi libertad durante 4 años. Destruí los recuerdos. Ahora cuando la familia piensa en la abuela, también piensan en lo que yo hice. Manchado sus últimos años con mi traición, Raquel se secó una lágrima. Eso es lo que más me duele. Que robé algo más que dinero. Robé paz. Has estado trabajando para enmendarlo. No borra el pasado, pero cuenta, lo sé. Pero a veces me pregunto si es suficiente, si alguna vez será suficiente. No tengo esa respuesta. Solo puedes controlar quién eres hoy,
No quién fuiste ayer. Sonrió levemente. Suenas como mi terapeuta. Tal vez tu terapeuta tiene razón. Observamos a los niños jugar durante varios minutos. Finalmente Raquel habló de nuevo. Nunca te pedí disculpas apropiadamente. Por la cena de acción de gracias. Por expulsarte de la familia. Por todo. Lo siento, Andrés. Genuinamente lo siento. Acepto tus disculpas. ¿De verdad? De verdad, pero entiende que aceptar tus disculpas no significa que olvidé o que nuestra relación será como antes. Lo entiendo. Y no espero que lo sea, solo espero que algún día, tal vez, podamos construir algo nuevo, algo basado en honestidad en lugar de manipulación. Podemos intentarlo. Es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Es más de lo que merezco. Raquel se puso de pie. Tengo que irme. Mi turno en el asilo comienza en 1 hora. Te veo el próximo domingo. ¿Vendrás a la cena familiar? Sí, mamá me invitó. Bien. La vi alejarse. 3 años atrás nunca hubiera imaginado este momento. Raquel aceptando responsabilidad, trabajando genuinamente para cambiar, yo dispuesto a darle una oportunidad cautelosa. Las cenas familiares dominicales se habían convertido en una tradición nueva. No en la casa familiar, ahora el centro comunitario, sino en el departamento de mis padres. Eran pequeñas, íntimas. Solo la familia nuclear y ocasionalmente algún primo cercano. No fingíamos que todo estaba perfecto. Hablábamos honestamente sobre nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Mi madre había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia. Cómo criar a 2 hijos tan diferentes, cómo fallar en ver las señales de alarma, cómo reconstruir después de la traición. Su terapeuta sugirió que escribir podría ayudarla a procesar todo. Y estaba funcionando. Mi padre se había jubilado temprano. El estrés de todo lo ocurrido había afectado su salud. Pero decía que la jubilación le había dado tiempo para reflexionar, para ser mejor abuelo futuro, para estar más presente de formas que nunca fue cuando Raquel y yo éramos niños. Mis primos prosperaban. Ana tenía una escuela de música exitosa. Fernando había expandido su negocio de carpintería. Ambos hablaban abiertamente sobre cómo la herencia de la abuela les había dado oportunidades que nunca hubieran tenido de otra forma, y agradecían que yo hubiera peleado por lo que era justo. El manual sobre abuso financiero de ancianos que creamos había ayudado a cientos de familias. Recibía mensajes regularmente de personas que lo usaron para proteger a sus seres queridos, para exponer a manipuladores, para navegar el sistema legal. Cada mensaje me recordaba que aunque mi situación fue dolorosa, había servido un propósito mayor. Un domingo en la cena, mi padre propuso un brindis. Por la familia. No la familia que pensábamos que éramos, sino la familia que realmente somos. Imperfecta, dañada, pero honesta. Todos levantamos nuestras copas, incluyendo Raquel, quien tenía lágrimas en los ojos. Después de la cena, mientras todos ayudaban a limpiar, mi madre me llevó aparte. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros. Hubiera sido más fácil alejarte completamente después de todo. Pensé en hacerlo, pero ustedes son mi familia. Y las familias pelean por mantenerse juntas, incluso cuando es difícil. Me abrazó. Tu abuela estaría orgullosa del hombre en que te convertiste. Espero que sí. Esa noche, conduciendo a casa, reflexioné sobre todo el viaje. Desde aquella cena de acción de gracias donde fui expulsado, hasta el juicio, hasta ahora. Había perdido cosas. La inocencia sobre mi familia, la relación que alguna vez tuve con Raquel, años de paz que se gastaron en batallas legales, pero también había ganado cosas. Autoconocimiento, límites más saludables, relaciones basadas en honestidad en lugar de conveniencia, y la satisfacción de saber que detuve a alguien que estaba causando daño real. Raquel nunca sería la hermana que recordaba de nuestra infancia. Esa persona, si alguna vez existió realmente, se había ido, pero la persona en que se estaba convirtiendo, alguien genuinamente arrepentida y trabajando para enmendarse, esa persona merecía una oportunidad, no una oportunidad ciega, no confianza ilimitada, pero una oportunidad de demostrar que el cambio era posible. 6 meses después, organicé una ceremonia pequeña en el centro comunitario. Habíamos completado una nueva ala dedicada específicamente a servicios para ancianos. Asesoría legal, planificación financiera, educación sobre cómo protegerse del abuso. La llamamos Ala Mercedes Fernández, por mi abuela. Toda la familia asistió, incluyendo Raquel.
Cuando revelamos la placa con el nombre de la abuela, todos lloramos, pero eran lágrimas diferentes a las del pasado. No eran lágrimas de rabia o traición, eran lágrimas de memoria, de honra, de propósito. Raquel se acercó a la placa y tocó suavemente el nombre grabado. «Perdóname, abuela», susurró. «Sé que no puedes escucharme, pero prometo dedicar el resto de mi vida a honrarte de la forma correcta esta vez. No sé si los muertos pueden perdonar, pero espero que donde sea que esté mi abuela, vea lo que hemos construido en su memoria. Vea cómo su familia, aunque rota y reconstruida imperfectamente, finalmente está tratando de hacer lo correcto». 2 años más pasaron. Raquel fue promovida en el asilo a supervisora. Había demostrado dedicación excepcional y los residentes la adoraban. Me contó que uno de los ancianos le recordaba a nuestra abuela, misma sonrisa, misma risa, y cada vez que lo cuidaba, sentía como si tuviera una pequeña oportunidad de enmendar lo que había hecho. Mis padres vendieron su casa grande y se mudaron a un departamento más pequeño cerca del centro comunitario. Querían estar cerca, ayudar, ser parte de algo más grande que ellos mismos. Y en el proceso, su matrimonio se fortaleció. Enfrentar la verdad sobre Raquel, sobre sus propios fracasos como padres, los había forzado a ser más honestos entre sí también. Una tarde, mientras cerraba el centro, encontré a Raquel esperándome afuera. ¿Pasa algo? Necesito decirte algo. He estado en terapia durante 5 años ahora, y mi terapeuta dice que hay algo que necesito hacer para cerrar este capítulo. ¿Qué es? Necesito que sepas que no espero tu perdón. No lo merezco, pero necesito que sepas que has sido más hermano para mí en estos últimos años, después de todo lo que hice, de lo que yo fui para ti en los 20 años anteriores. Me enseñaste que el amor real, el amor familiar verdadero, no es sobre proteger las mentiras de las personas, es sobre enfrentarlas con la verdad, incluso cuando duele. No sé qué decir, no tienes que decir nada, solo necesitaba que lo supieras. Raquel comenzó a alejarse, pero la llamé. Espera. Se volvió. Gracias. ¿Por qué? Por no ser la misma persona que eras hace 5 años. Por trabajar realmente para cambiar. Por no rendirte incluso cuando hubiera sido más fácil. Sonrió. Una sonrisa genuina sin agenda oculta. Aprendí del mejor. Aprendí de alguien que no se rindió conmigo incluso cuando le di 1000 razones para hacerlo. Esa noche escribí en mi diario, algo que había comenzado a hacer en terapia. Hoy Raquel me agradeció. No por exponer sus crímenes, no por llevarla a juicio, sino por no abandonarla después. Es irónico. La venganza que planeé tan meticulosamente terminó siendo el camino no solo hacia su rendición de cuentas, sino hacia su redención. No sé si eso hace que lo que hice esté bien o mal, solo sé que es lo que era necesario. El centro comunitario celebró su 5º aniversario. Miles de personas habían sido ayudadas. Ancianos protegidos de abuso, familias reconciliadas, recursos proporcionados a quienes más los necesitaban. Durante la celebración, el alcalde de la ciudad dio un discurso. Este lugar representa lo mejor de la humanidad. Nacido del dolor, construido sobre honestidad, dedicado a prevenir que otros sufran los mismos abusos. Mercedes Fernández estaría orgullosa. Y creo que lo estaba. Donde sea que estuviera, creo que veía lo que habíamos construido y sonreía. Mi vida encontró un equilibrio. El trabajo en el centro, las relaciones familiares en proceso de sanación, la satisfacción de saber que había peleado por lo correcto. Raquel y yo nunca seríamos tan cercanos como hermanos que se aman incondicionalmente. Había demasiado daño, demasiada traición, pero éramos algo quizás más valioso. Éramos 2 personas que habían enfrentado lo peor del otro y encontrado una forma de coexistir honestamente. Sin pretensiones, sin máscaras, solo realidad cruda y trabajada duramente. Las cenas familiares dominicales continuaron. A veces eran alegres, otras veces había tensión, pero siempre eran honestas. Ya no ocultábamos problemas debajo de sonrisas falsas. Hablábamos sobre ellos, los trabajábamos, los enfrentábamos juntos. Y eso, descubrí, era lo que realmente significaba familia, no perfección, no ausencia de conflicto, sino el compromiso de seguir presentándose, incluso cuando era difícil. Hoy, 7 años después de aquella cena de acción de gracias donde me expulsaron, puedo decir que encontré algo más valioso que venganza. Encontré cierre.
encontré propósito. Y contra todo pronóstico, encontré una forma de familia que, aunque rota, era real. Raquel paga sus deudas, literalmente y figuradamente. La restitución financiera tomará años, pero la cumple religiosamente. La restitución emocional tal vez tome toda una vida, pero está comprometida con ella. Mis padres aprendieron lecciones dolorosas sobre favoritismo, sobre ceguera intencional, sobre el costo de no hacer las preguntas difíciles. Y yo aprendí que la justicia y la compasión no son opuestos, son dos caras de la misma moneda. Puedes buscar justicia fieramente y aún mantener espacio para compasión. Puedes hacer que alguien rinda cuentas y aún darles oportunidad de cambiar. La traición familiar que experimenté no desapareció. Las cicatrices permanecen. Pero las cicatrices son evidencia de sanación, no de heridas abiertas. Y cada día que paso trabajando en el centro, ayudando a otros a evitar lo que mi familia sufrió, esas cicatrices se sienten un poco menos dolorosas. Un poco más como recordatorios de fortaleza en lugar de debilidad. Entonces, cuando miro atrás a todo lo que pasó, ya no siento solo rabia. Siento gratitud. Gratitud porque la verdad salió a la luz. Gratitud porque mi familia, aunque imperfecta, está tratando. Gratitud porque el legado de mi abuela se convirtió en algo hermoso en lugar de quedar manchado para siempre por la traición. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Has experimentado traición familiar o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Me gustaría conocer tu perspectiva en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la verdad y la justicia en las relaciones familiares, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme en este relato hasta el final.